Bueno, hace un tiempo regalaron Metro Last Light. Bueno, realmente fue hace ya bastante tiempo. Pero bueno, el punto es que decidimos traerles el resumen completo de su historia. Así que antes de empezar con este resumen y contar la historia de Artyom, te recuerdo que te puedes suscribir al canal y darle un pedazo de like si de verdad te gusta la saga de Metro. Y bueno, ya haciendo todo esto, empecemos. Este juego acontece un año después del primer juego, donde el retraso del protagonista decide lanzarle misiles a la raza conocida como los Oscuros. Y bueno, no hablamos de los africanos, sino de unos bichos raros, literal. Y bueno, pobrecito de ellos, porque bueno, solamente querían paz y bueno, le lanzan unos misiles. Lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Y bueno, el muy maldito los masacró a todos, pero bueno, humanos. Así que, tras un año de lo sucedido, el protagonista llamado Artyom se convirtió en un integrante de los Rangers. Y un día su compañero Khan lo despierta diciéndole que encontró a un sobreviviente de los Oscuros. Pero Miller, el líder de los Rangers, ve muy peligroso dejar a un sobreviviente vivo. Por eso manda a nuestro protagonista junto a su hija Anna a matarlo. Y bueno, sinceramente ahorita me estoy dando cuenta que Anna es hija de Miller. Bueno, el Artyom se la gozó ahí, Bueno, al punto. Después de estar vagando por la superficie donde todo te quieren matar, pero literalmente todo te quiere matar, por fin encuentran al Oscuro, que resultó ser un niño. Y bueno, luego de meterle un tiro como a mi tío cuando estaba caminando por el barrio, Artyom lo toca bien sensual. Pero muy sensual, Bueno, al punto. Él revive un recuerdo cuando lanzó misiles a lo imbécil, al final del primer juego. Y bueno, después de salir del recuerdo son capturados, porque son bien pendejos. Pero bueno, Anna no sirve para nada. Pero bueno, donde Artyom es encerrado junto a unos miembros de la facción roja. Y aprovechando que los guardianes estaban distraídos, uno de los prisioneros llamado Pavel logra liberarse y lograr escapar junto al protagonista. Ay, ojalá que este loco nunca hubiese escapado, la verdad. Hijo de puta. Después de escabullirse durante un rato, llegan a la base de los Reyes, donde descubren que están intentando apoderarse del D6, pero utilizar el armamento que está dentro para acabar con la facción de los rojos. Y después, tras salir de ahí, salen otra vez al mundo exterior, donde el protagonista encuentra un avión destrozado, que al entrar logra tener una visión de cómo terminó así, para luego aparecer un bicho gigante que obviamente no quería tomar el té contigo, y bueno, te toca correr. Después de muchos esfuerzos y mucho sufrimiento, logras escapar del bicho grande y logras llegar a la guarida donde están otros miembros de la facción de los rojos, donde podemos ver un buen espectáculo. Sí, uno muy bueno. Después nuestro panita Pavel nos lleva unos traguitos, ya tú sabes, cómo no, y así es como se vive pues. Y lo mejor de todo es que el alcohol estaba lleno de droga, digo, bueno, el hijo de puta de Pavel le puso veneno y nos encerró. Traicionándonos el maldito ese, Hijo de puta. Pero recuérdalo, A mí me gusta vengarme, ya que se siente muy rico cuando me vengo. ¿Cómo? ¿Ya qué digo? ¿Qué? Artyom se entera que la facción roja está intentando infiltrarse también en el D6. Y bueno, así de populares somos, porque todo el mundo quiere lo nuestro. Y bueno, también se entera de que Lenitsky... Bueno, estos nombres que son, pues. Lenitsky, uno de los Rangers que Artyom le tiene más confianza, terminó siendo un agente encubierto también. Que tenía la misión de robar un arma biológica que estaba en el D6 en el sótano de Chill, tú sabes. O sea, cualquier cosa, un arma biológica, un arma nuclear, no, bueno, lo guardamos en el sótano, pues. O sea, lo dejamos ahí para que cualquier huevón lo agarre y nos mate todo, ¿verdad? Perdón, me puse un poco tenso. Sigamos. Bueno, después de que el protagonista se haya enterado de todo eso, el protagonista, bueno, es torturado, como siempre. Y como llega el éxtasis, logra recordar un poco de su pasado, donde fue salvado por un oscuro. Pero este recuerdo es interrumpido después de que llega el hijo del líder de la facción de los rojos, que decide ayudar al protagonista a escapar, ya que no le gusta cómo su padre hace las cosas. Y bueno, la gente, la verdad, qué buena gente, la verdad, es muy buena gente este hijo, es muy buena gente. Así que mientras Artyom se escabullía para escapar, también estaba pendiente de los planes de los rojos. Mientras avanzaba encuentra una zona donde están mujeres bailando. Y bueno, mujeres bailando. Pero bueno, y sigue persiguiendo a Pavel. Y se entera que intenta utilizar el virus con gente inocente antes de utilizarlo como arma. Y después te metes en una habitación donde puedes gastar todo tu dinero en una chica para que te baile. Sí, esto es muy importante la historia. No lo cuento porque quiero, obviamente. Y para nada me gasté todo el dinero en eso. Claro que no. Mi dinero, no. Pero bueno, al punto. Después de que el protagonista llega a una base llamada Esparta, donde se encuentra con Anna,
pero llegar aquí no es fácil. Tenía que escapar de la base enemiga y por la superficie llena de enemigos y al final derrotar al bicho raro que salió en el avión. Y bueno, les doy un consejo: no jueguen este juego en la dificultad más difícil, donde no te dicen nada. Pasar la mayor parte del juego sin balas y matar a ese bicho sin balas es un infierno. Pero bueno, después de derrotarlo, por fin llegas a la base donde retomamos lo que estaba diciendo. Cuando pensaba que todo estaba tranquilo, no. Llega la facción de los rojos que habían seguido a Artyom hasta aquí, donde matan a muchos de nuestros compañeros y secuestran a Ana. Bueno, se llevaron a la más importante, no, a la hija del líder. Miller se va a poner arrecho. Pero bueno, pero el protagonista se cansa de ser tan inútil y los persigue para lograr salvar a Ana. Al encontrarlos y salvar a Ana, el maldito Zelensky lanza el virus para probarlo con los civiles. Y parece que tanto Artyom como Ana será una de esas pruebas. Y bueno, su máscara de ras están completamente roca, para no decirle que están completamente hechas mierdas. Y bueno, hubieran terminado infectados si no fuera por los encargados de controlar el contagio. Y terminan siendo capturados, ya que ya se me hace que este juego se trata de ser capturado, porque cada 5 minutos somos capturados por esta gente, pero bueno. Siguiente, después de ser capturados, le hacen algunas pruebas, pero mientras esperan, Ana se pone un poco caliente y decide como que hacerle sin respeto a Artyom. Y después de eso, ellos salen negativos en los exámenes. Así, ellos son liberados, pero Artyom decide acabar con la facción de los rojos para que no sigan esparciendo el virus. Así que Artyom se reencuentra con Khan, que le dice que lo oscuro que encontró es muy importante para el futuro de la humanidad. Así que le convence que lo busquen de nuevo, y al seguir avanzando, Artyom se mete en las drogas, literal, haciendo que vaya por distintos lugares, mostrándole dónde está el oscuro. Y bueno, así es como lo encuentra y lo salva. Y lo toca nuevamente, liberando recuerdos de su pasado, de cómo fue salvado por un oscuro. Y por eso puede sentir sus pensamientos cuando ellos están cerca. Y bueno, otro recuerdo que recuperó fue el rostro de su madre, cuando estaban de paseo antes de que llegara el caos, ya que él tenía problemas para recordarlo, y aquí es donde por fin entendió que los oscuros son buenos. Y si no los hubiéramos lanzado misiles, toda la guerra entre humanos y monstruos ya se hubiera acabado. Después de eso, Artyom decide acabar con todos de la facción roja, junto al pequeño oscuro, donde después de matar a muchas personas en el camino, pero a muchas. Después de todo el recorrido que hicimos, llegamos otra vez a Polis, donde se encuentra otra vez con Zelensky. Y también nos encontramos a alguien en particular, a Pavel, donde con la ayuda del niño logra ver un poco de los recuerdos de ellos dos, viendo todos los planes que ellos tenían. Pero a pesar de ver todo eso, el protagonista decide salvarlo. Bueno, así es la historia original. Y bueno, recuerdan que yo dije que era vengativo, así que yo le elegí matarlo. Pero como eso llega literalmente a un final totalmente diferente, prefiero no llevarlo a lo malo. Pero no me arrepiento de haberlo matado, sinceramente. Pero bueno, volvamos a la historia original. Decide salvarlo y llegan a Polis, donde se reunieron varios sobrevivientes, ya que se esparció el rumor de que los Reich quieren firmar un acuerdo de paz. Pero nuestro protagonista sabe que es mentira, ya que vio los recuerdos de Pavel y también se entera que todavía existen más oscuros, pero que están atrapados en una cámara secreta en el D6. Después de enterarse de todo esto, el niño oscuro promete ayudarlos en demostrar los planes que tiene Reich. Pero papi, a cambio, quiere los códigos para salvar a su raza. Y hasta el veterano Miller, que siempre estuvo en contra de ellos, decide ayudarlos. Y así van con el líder de los Reich para el pequeño utilice sus poderes y haga que revele todos sus planes. Pero esto no se acaba aquí, ya que todavía hay una persona que está comandando un ataque al D6. Así que los protagonistas se preparan para defender el fuerte. Así que los muchachos se preparan porque empieza la guerra. Después de una dura lucha, llega Corwood con un tren blindado, intentando acabar con todos. Y cuando todo parecía perdido, Artyom decide activar una bomba para acabar con todo. Pero antes de activarla, llegan los oscuros a salvarlos a todos, ya que un niño los liberó y los convenció de ayudarlos una vez más, ya que todavía hay gente buena. Así llega un momento de paz y los oscuros deciden irse lejos, con el niño prometiéndole a Artyom que volverá cuando crezca. Y así se termina Metro Last Light. Pero espera, porque esto todavía no ha terminado. Porque ahora regresemos un poco en el tiempo. Recuerda que te dije que yo decidí matar a Pavel. Bueno,
eso es un final diferente, donde después de la lucha contra Corvus y sus tropas, Artyom decide activar la bomba y esta vez nadie lo ayuda, ya que el niño no cree que la humanidad merezca ser salvada y todo termina, recordando momentos de su vida y todo explotando y mostrándonos una escena final de cómo Ana está contándole la historia a su hijo y viendo cómo los oscuros se van alejando. Todo esto por una sola decisión, así que recuerda, todas las acciones que hagas tienen consecuencias, así que actúa con cuidado. Y ahora sí, podemos decir que este es el fin de Metro Last Light. Y bueno, hasta aquí el resumen del día de hoy, espero que les haya gustado ya que este es el primer resumen que hacemos de un videojuego y si tenemos alguna falla o algo que podríamos corregir, recuerden que aquí me lo pueden comentar. Así que sin más nada que decir y comentar, nos vemos en el siguiente video, chao.